Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Radio, debate y conversación para comenzar la mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas políticas con los actores de hoy. El Mostrador, información con la independencia que nos caracteriza. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, arrancando ya una nueva semana de abril, lunes 17 de abril. Y ya les decíamos, ¿no? Ya les comentaba también en redes sociales que vamos a estar abordando este plan, ¿no? De las calles sin violencia, que incluye a 46 comunas de todo el país, 22 de las cuales son de la región metropolitana. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuáles son las críticas? También vamos a estar con eso. Solo permítanme partir contándoles de dos encuestas que se dieron a conocer este fin de semana. Una es Pulso Ciudadano, que muestra un sorpresivo aumento de 5 puntos, un poquito más, 5,8 puntos, 5,4, del presidente Gabriel Boric, alcanzando un 30,8% de aprobación. Y también varias preguntas que tienen que ver con lo que ha pasado, ¿no es cierto?, y con lo que siente la ciudadanía respecto del tema de la seguridad. A pesar de señalarse que las principales razones de la delincuencia, dice la ciudadanía, es un aumento de la inmigración ilegal en un 66%, un aumento del narcotráfico en un 48,7% y un aumento del tráfico de armas en un 28%. Cuando se les pregunta si usted ha sido víctima de un robo o asalto, el 63,2% dice que no. Y respecto de este mismo tema, que tiene que ver con la inmigración, la encuesta nacional bicentenario de la Universidad Católica dice que el 82% de los encuestados considera excesiva la cantidad de migrantes que hay en el país. Un 71% dice que existe un gran conflicto en esta materia. Sin embargo, cuando se les pregunta con qué frecuencia usted ha tenido una mala experiencia con migrantes, solo el 7% dice siempre o casi siempre, mientras que el 79% dice nunca o casi nunca. Quiero poner estos temas en relevancia porque creo que es importante también hacer la separación. Y esto es importante porque la comunidad venezolana en particular está muy preocupada y ya son varios los testimonios que se han ido recogiendo desde distintos medios de comunicación de los efectos que está teniendo para la comunidad venezolana residente en Chile todo lo que ha, ¿no es cierto?, acontecido en términos de los últimos casos delictuales donde han estado involucrados ciudadanos venezolanos, ¿no?, que han entrado de manera irregular o no necesariamente de manera irregular. Pero queremos entrar entonces en materia con respecto a este plan, el llamado Plan Calles Sin Violencia, y vamos a hablar con uno de los actores involucrados, ¿no?, que es una de las comunas que está considerada en este plan aquí en la región metropolitana, que es Puente Alto, y tomamos contacto a esta hora con Germán Codina. ¿Qué tal, Germán? ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días. Hola, ¿cómo está, Mirna? Muy buenos días. Gracias, alcalde, y gracias por estar con nosotros esta mañana. Y bueno, partir preguntándole muy en grueso, ¿qué le parece a usted este plan? A ver, mira, a mí me parece un plan necesario. Creo que es evidente que las comunas que no están incorporadas también van a estar requiriendo su ingreso. Pero por otro lado, siento de alguna manera que es evidente que ya hace años en nuestro país tenemos un serio problema de recursos para enfrentar la delincuencia, entiéndase recursos legales, financieros, dotaciones policiales, un sistema garantista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que quiero que se entienda es que me parece bien que el gobierno esté elaborando un plan que busca generar un aumento de los patrullajes, que busca generar también una mayor efectividad en la persecución penal, que es algo súper importante. Y obviamente también las fiscalizaciones, entiéndase de armas, entiéndase de personas prófugas de la justicia, etcétera. Entonces, es evidente que ningún programa para combatir la delincuencia va a tener efecto también en el largo plazo. A ver, vamos a corregir ahí que no perdimos la comunicación, alcalde. Estábamos precisamente hablando. ¿Sí? ¿Ahí sí? Y como prevención social entendamos mejorar la educación, brindar oportunidades y una serie de elementos adicionales. O sea, a mí me parece que, por ejemplo, el Ministerio de Educación debería estar abordando un programa
serio para combatir la violencia en los colegios, para mejorar el tema de la convivencia escolar, para también mejorar la educación pública. Entonces son distintos elementos que creo que es importante ir incorporando. Exacto. No solamente pensar que todo se va a solucionar con un programa de esta naturaleza, pero obviamente... Sí, Mirna. Disculpe. Sí, es que ahí vamos entrando en detalles, alcalde, porque más que usted, como varios otros alcaldes que tienen y alcaldesas que tienen una realidad muy compleja desde el punto de vista de la delincuencia. A ver, varios puntos que le quiero preguntar, porque algunos dicen que raro esto que se anuncie en las comunas, porque el crimen organizado rápidamente va a hacer lo que normalmente se hace, o la delincuencia en general. No, me voy a ir a la comuna donde hay menos presencia policial. La alcaldesa Matei dijo, esto es como un globo, tú lo desinflas por un lado, o sea, tú lo aprietas por un lado, se abulta por otro, y así. Y el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, que además fue alcalde de su comuna durante tantos años, dice que el plan para proteger a las comunas es no entender nada. La delincuencia es un problema móvil. ¿Usted coincide con estas críticas? Mire, escuché poco lo que indicó, pero entiendo que está hablando sobre la migración del delito. Me parece que es un elemento característico del delito. Nadie puede pensar que obviamente la racionalidad de los delincuentes no los va a llevar a movilizarse a lugares donde entiendan que el Estado es menos efectivo en el combate a la delincuencia. Sin embargo, también tenemos que partir haciendo un análisis de que el lugar donde se trata de erradicar justamente este dispositivo especial de fiscalización, de patrullaje y de persecución penal, fundamentalmente son comunas que hoy día tienen indicadores claros de mayor delincuencia, que muchas veces incluso puede ser de personas que son ajenas a estas comunas. Uh-huh. Quiero ser súper claro. Yo siempre he indicado que uno de los poderes más grandes que tiene el narco, el crimen organizado, es que justamente logra radicarse en distintos sectores socioeconómicos. Entonces, no hay que caer ¿ya? En la presunción falsa de que violencia y delincuencia sea igual a pobreza. Eso no es así. Entonces, está claro, yo entiendo el reclamo de aquellos municipios que quedaron afuera, pero particularmente cuando son municipios que tienen más recursos que aquellos que están incorporados en el plan, en este momento yo diría que lo que hay que hacer es un llamado a la solidaridad, a entender que no todos los municipios han tenido los recursos necesarios como para poder implementar robustas medidas y equipos de seguridad municipal. Claro, no todos alcalde, tienen los mismos recursos. Claro, pero fíjese que yo ayer escuchaba al senador Manuel José Osandona, que fue bastante duro en su análisis respecto de este plan y del gobierno, y fíjese que él iba más allá. Él decía que en el fondo aquí casi que se había hecho un plan destinado a debilitar aquellas comunas cuyos alcaldes, por ejemplo, tienen posibilidades serias de no ser reelectos, y estamos hablando de aquellas comunas donde hoy día están en manos de la oposición. Respecto, y se le preguntaba, bueno, pero ¿qué pasa con la Florida? No, pero es que ahí hay una fortaleza desde el punto de vista de quien está a cargo de la gestión municipal, es decir, del alcalde Carter. O sea, lo que quiero decir es que él le daba una intencionalidad política a la decisión de que fueran estas y no otras comunas. Entonces, mi pregunta es, alcalde, ¿hasta qué punto ese tipo de críticas no ayudan a lo que se requiere hoy día? Y es que efectivamente gobierno y oposición estén remando para el mismo lado. Bueno, lo que él haya dicho en realidad le corresponde a él clarificarlo y mostrar, ¿no es cierto?, la evidencia que tenga con relación a lo que está indicando. Yo en particular, lo que estoy haciendo como alcalde es entender que el gobierno tiene el gran desafío de enfrentar la mayor crisis de seguridad desde el retorno a la democracia. Hoy día el dolor y el sufrimiento que tienen las personas no puede más que hacernos mover día a día y tratar de generar un trabajo conjunto desde los municipios, con las policías, con el gobierno y ojalá también con el Congreso. Entonces, lo que yo quiero decirte particularmente es, a mí lo que me interesa es colaborar. Entiendo que el Estado parte de la base de que no tiene los recursos para intervenir simultáneamente con planes adicionales todas las comunas del territorio nacional. Sería mentira decir lo contrario.
Por lo tanto, no se puede hacer extensivo, dice usted, a todas las comunas, porque no hay capacidad para aquello. De eso se trata finalmente, ¿no? Ese ha sido uno de los argumentos que ha dado la ministra del Interior, el subsecretario del Interior, de Prevención del Delito, Subdere, y además también han indicado que el plan consiste, esto es lo que nos han informado a nosotros en una reunión que sostuvimos en La Moneda, no solo en lo que se va a hacer en estas 46 comunas, sino que de manera complementaria hay, recuerdo, cerca de 228 comunas que van a tener inversiones en prevención situacional, ¿ya? Lo que es, por ejemplo, mejorar la iluminación, mejorar espacios públicos, etcétera. Yo creo que todo esto tiene que ir de la mano también de un trabajo serio a nivel educativo, insisto. Creo que nuestro país, de alguna manera, tiene que brindarle la posibilidad a nuestros niños, niñas y adolescentes de tener establecimientos de educación que le permitan, obviamente, permanecer, si quieren, en el colegio mientras sus padres trabajan, no quedar a merced de gente que trate de involucrarlos en actos que después les va destruyendo el futuro de su vida. Y para eso tenemos que generar actividades como la que hemos hecho en Puente Alto, que en todos nuestros colegios municipales tenemos actividades deportivas, artísticas, culturales en las tardes, como una manera de poder involucrarlos con talleres, y que obviamente se motiven, sí, y que la pasen bien en el colegio. Bueno, y además está decir la cantidad de niños, niñas y adolescentes que no está yendo al colegio y que también ahí tiene que haber o sea, casi que el plan recuperar a los niños que están en la calle hoy día, o sea, con ese foco y con esa intención. Alcalde, pero volviendo a los detalles de este plan, Calles sin Violencia, los criterios, digamos, por los cuales se determinaron que fueran tales comunas y no otras, al menos en esta primera etapa, entiendo que uno de esos criterios tiene que ver con la ocurrencia de homicidios, con la presencia de pandillas, con la ocurrencia, ¿no es cierto?, de hechos de hechos graves, ¿no?, de delitos graves, también el tráfico y la presencia de armas, etcétera, etcétera. Y fíjese que la alcaldesa de San Antonio hace también un llamado, porque no fue incluido San Antonio. Recordemos que en Valparaíso solo está la capital regional Valparaíso, está Viña del Mar, está Quilpué, está Cartagena, pero no está San Antonio, que fíjese usted que las Naciones Unidas además cuyo puerto lo señaló como un puerto esencial en el paso de la droga para otros países, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de un tema súper complejo y ahí también uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el criterio para dejar fuera, en este caso, a San Antonio? Bueno, esas son explicaciones que debiera dar el gobierno. Yo, como alcalde, que no soy parte del gobierno ni de la coalición de gobierno, lo que he tratado de hacer siempre es construir, es aportar, es intentar que obviamente podamos contribuir para que la gente que la está sufriendo tenga sus autoridades alineadas, sobre todo en un tema fundamental que es combatir la delincuencia. Cuando fui presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, le hicimos presentación de varios puntos que considerábamos sumamente importantes al gobierno. Algunos de ellos de a poco se han ido por lo menos incorporando en el debate, no todos ellos. Pero lo que está pasando en San Antonio tiene que preocuparnos, pero también debiera preocuparle al gobierno. Yo creo que la decisión del gobierno, si bien es cierto, San Antonio no solo tiene el problema del puerto, de verdad que San Antonio ha sufrido el flagelo de la delincuencia de manera atroz durante los últimos años, pero a mí me sorprendió lo que dijo la directora de aduanas, de que en el fondo no era alarmante lo que estaba pasando en el puerto, cuando la misma Organización de Naciones Unidas está diciendo que tenemos un serio problema. Entonces, me parece ahí que no hay sintonía en aduanas con relación a lo que se está viviendo, porque si eso está pasando en un puerto que la misma ONU está consignando como un puerto peligroso y complejo con el tema de las drogas, imagínate lo que puede estar pasando en el resto del país y donde la ONU no ha podido poner el ojo, ¿entienden? Entonces, claro, es muy grave que la dirección de aduana no tenga claro que tiene una gran responsabilidad con Chile, y que debe desarrollar cada día de manera más eficiente sus labores. Alcalde, a usted le ha tocado, tal como lo planteábamos al comienzo, ¿no es cierto?, tener que hacerse cargo de una comuna que tiene tremendas complejidades, por cierto, partiendo por este tema que estamos hablando ahora, ¿no?, que tiene que ver con la seguridad y con los altos niveles de delincuencia, de crimen organizado, de homicidios también que ocurren en su zona, en fin. El tema de la seguridad es el tema más importante y
se reafirma en todas las encuestas. El tema de la seguridad es el más importante para chilenas y chilenos y para las personas que viven en este país. Por eso yo le preguntaba, de alguna manera, acerca de las críticas que hacen personas de su sector, porque la sensación que uno tiene es que de alguna manera las ciertas liderazgos políticos usan la delincuencia, usan esta sensación de temor de la ciudadanía para fines que tienen más que ver con sus propias agendas particulares que para efectivamente juntos todos, como le decía, remar hacia un escenario distinto. Entonces, se ve poca colaboración ahí y se ve mucho más aprovechamiento político. ¿Usted coincide de alguna manera con que esto sí está ocurriendo? A ver, mire, lo único que yo le puedo decir es que creo que con mucha seriedad debemos de entender que la posición que estamos desempeñando, que es una posición donde tenemos atribuciones, autoridad, somos autoridades públicas, tiene que llevarnos a, de alguna manera, encarnar el espíritu de lo que la gente nos está pidiendo. Por lo tanto, yo creo que aquellos que estén politizando hoy día el combate a la delincuencia se equivocan. Y lo que hay que hacer es colaborar con el gobierno, colaborar con las policías. Nosotros también colaboramos permanentemente con el Congreso con opiniones. ¿El alcalde Carter, más en cuenta. ¿El alcalde Carter está en esa línea? No, mira, yo no voy aquí a apuntar con el dedo a nadie. Yo lo único que te puedo decir, Mirna, es que igual también, por una parte, he visto que hay muchas críticas, por ejemplo, a este tema de las demoliciones, de las ampliaciones de las casas narco. Entonces, igual hay una situación bien compleja en nuestro país porque hay una crítica permanente a las autoridades porque se supone que no hacen nada frente a ciertos temas y cuando lo hacen le tratan de adjudicar intereses secundarios, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, yo lo que te diría es no están esos intereses secundarios. Todo lo posible. No, yo lo que te quiero decir es que en el fondo lo que necesitamos es hacer todo lo que tengamos a nuestra mano. Nosotros, por ejemplo, en Puente Alto, una de las cosas importantes que hemos hecho tiene que ver con el trabajo de la prevención social, colaborando mucho con la educación. Somos un municipio que le pasa todos los años a su Corporación de Educación y Salud más de 8.000 millones de pesos en subvención para poder sacar adelante programas de integración social, programas educativos para que los niños permanezcan en el colegio entreteniéndose en las tardes, compartiendo con los amigos, desarrollando habilidades blandas. Entonces son cosas que para nosotros son eje de cualquier política, junto con obviamente lo que hacemos de contar con camionetas, motos de seguridad, más cámaras de seguridad. Por eso, las camionetas y las motos de seguridad, por ejemplo, Mirna, sí. no es, cuando yo asumí como alcalde, Puente Alto no tenía ni motos ni camionetas de seguridad, ese no era la línea de inversión. Y obviamente, frente al avance de la delincuencia, nosotros fuimos tomando un papel más protagónico. Sin embargo, la legislación todavía sigue atrasada, no se ha creado la figura de guardia municipal. Hoy día hay muchos guardias municipales que trabajan en labores de inspección, etcétera, que al final son honorarios. Necesitamos que se cree esta figura para que podamos también dotarlos de la seguridad necesaria en el desempeño de sus labores, porque la gente le exige a los municipios involucrarse en el tema de combate a la delincuencia. Alcalde, lo que pasa es que yo, y en su trayectoria, digamos, yo sé que usted ahí ha tenido también sus puntos, ¿no?, respecto de la labor y del rol que está jugando la oposición, y vuelvo a llevarlo a este tema en particular. Hoy en nuestro en la portada, ¿no es cierto?, de nuestro diario elmostrador.cl, Juan Pablo Luna, que es un cientista político y que trabaja en la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, que me parece a mí que es un crítico, o más bien un analista bastante lúcido de lo que está pasando en el país. Dice algo muy, muy importante, me gustaría saber cuál es su opinión. Él dice que ve que hay una incapacidad de la oposición de entender que en una coyuntura como la actual, si el gobierno se hunde, también se hunde la oposición más sistémica, y que de alguna manera se está usando, ¿no es cierto?, insisto, este tema de la delincuencia y este tema de la inseguridad y el tema del miedo que genera, etcétera, para tener dividendos que son muy de corto plazo. Dice además que hay una especie de show diario, de espectáculo de cuñas, ideas, frases, un payaseo permanente, donde las únicas reformas que se tramitan son las que tienen apoyo masivo de la opinión pública. Desde su experiencia, desde lo que a usted le toca, también como militante de Renovación Nacional, ¿ve algo de aquello?
Ya, pero mira, Mirna, tengo que hacer una precisión porque lamentablemente, justamente como hay otros que politizan, si yo me refiero en este momento desde el punto de vista de militante, no lo podría hacer porque estoy en un recinto municipal. Ah, ¿ya? Perfecto. Yo Ya. concedí la entrevista como alcalde de la comuna. Por supuesto. Pero de todas maneras, usted tiene una visión, digamos, de cómo se está manejando, ¿no? El tema político. Por cierto. Pero solo indicarte, Mirna, con total transparencia, claro, que la gente ha visto cómo de manera consecuente durante los años, sin importar el gobierno de turno, yo he sido consistente en que se debe enfrentar con dureza, ¿ya?, y mano dura al delincuente. Sin embargo, también se deben generar sistemas de prevención y además debemos generar un verdadero sistema de control de las penas que hoy día en nuestro país es totalmente inoperante. Cuando uno ve la situación que tenemos, en que hay muchas personas que eluden el cumplimiento de sus condenas, me parece a mí que es escandaloso con lo que cuesta que exista una condena. Y además de ello, es evidente que tenemos que intervenir en las cárceles. Yo fui la primera autoridad que hace ya varios meses atrás, el año pasado de hecho, comenté que había sostenido una reunión con un grupo de italianos hablando sobre el tema de cómo habían enfrentado a las mafias en Italia. Y he visto que otras autoridades han ido tomando el ejemplo y lo han ido colocando arriba de la mesa durante estos días, durante las últimas semanas, y esto fundamentalmente consiste en que ellos, para anular a las mafias, lo que hicieron fue hacer mejores cárceles para no permitirles contactarse con el ambiente exterior, y obviamente que no se produzca lo que está pasando en nuestro país, que finalmente quien está en la cárcel, como ya no tiene nada más que perder porque está preso, se transforma en el mejor líder, sí, ¿ya?, eso de las bandas que están afuera. Claro. Y eso tenemos que cortarlo de una vez por todas. Bueno, eso está, alcalde, en la agenda legislativa que priorizada, digamos, en materia de seguridad, o sea, la intervención que usted señala, porque aquí está este largo listado, ¿no es cierto?, de proyectos que ya están despachados, proyectos que están a punto de ser despachados, etcétera, ¿no?, que incluye aquello, o sea, esta agenda de seguridad. Pero sabemos que no todo pasa por lo legislativo, o sea, lo legislativo es una parte, como usted también lo ha señalado. Y ahí entonces, solamente yo sé que no se puede referir a cuestiones más internas de carácter político partidario, pero solamente preguntarle cómo ve, o sea, ¿de qué manera diría usted que se tiene que avanzar en esta unidad, si usted quiere, gobierno-oposición, para poder actuar de manera mucho más eficaz y efectiva en el combate contra esta delincuencia que estamos viviendo? Entonces, creo que el momento, por eso le digo, no es cualquier momento. Llegamos a un punto probablemente de mayor inflexión y la pregunta es esa. ¿Usted está dispuesto a entregar su colaboración, digamos, a tener quizás una acción más colaborativa, menos obstruccionista, que es la que nosotros vemos de repente, por eso le pregunto, en otros alcaldes? Bueno, yo, por ejemplo, he sido claro, incluso es más, si usted observa las declaraciones de cuando me invitaron a La Moneda, salí apoyando la implementación de este plan que elaboró el gobierno. Sin embargo, también indico con total honestidad y buena fe que debe complementarse justamente con aristas de prevención más claras, con el tema de la deserción escolar, con el tema de las condenas, de las penas, y además, adicionalmente, de verdad, un cambio profundo del sistema garantista. Pero, por cierto, creo que hay que apoyar al gobierno, no hay que horadar su autoridad en la lucha contra la delincuencia. Si un Estado no logra controlar la delincuencia, lo que termina haciéndose es reduciendo las libertades. Y cuando tú reduces las libertades, finalmente, lo que estás afectando son los derechos civiles. Y como una persona que soy un convencido y comprometido con la democracia, creo que hay que cuidarla. Y por lo tanto, hoy día es fundamental que enfrentemos la delincuencia y con eso vamos a estar cuidando nuestra democracia. Y para eso el gobierno nos necesita unidos con ellos. Por eso yo desde el primer día me plegué a colaborar con ellos en la implementación de este plan. No obstante que entiendo que hay comunas que pueden sentirse afectadas, es legítimo que se afecten, pero espero que sea con argumentos que requieran su incorporación y no con frases simplemente destructivas que finalmente lo que pueden llegar a hacer es quitarle credibilidad y legitimidad
al plan que se está tratando de construir y de implementar. ¿Está Chile Vamos, alcalde, de alguna manera tensionado, presionado en los hechos por la diríamos, ¿no es cierto?, el aumento, tal vez, o lo que se habla de que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con el Partido Republicano en cuanto a resultados en las próximas elecciones del 7 de mayo, que podría convertirse en el partido más votado, etcétera? Pero, en definitiva, ¿siente usted que su coalición, de alguna manera, está presionada a ser más dura, a tener un discurso más duro para no perder, si usted quiere, en ese terreno, frente a un partido que no forma parte de la coalición, pero que está dentro del arco político del sector? Bueno, en general en el ambiente de autoridades políticas y de personas que influyen en este ámbito que tú indicas, es evidente que frente a problemas que son tan graves, se ha ido generando una línea argumental que tiende a ser mucho más dura. Esa línea argumental, claro, que va generando tensiones, y lo que yo pido es actuar con ponderación y obviamente también entendiendo que lo primero que hay que cuidar es la institucionalidad, y para cuidar la institucionalidad uno no puede ser destructivo, uno tiene que, obviamente siempre con sinceridad, con honestidad, plantear las sugerencias, las críticas, las opiniones, ya las exigencias, pero también tratar de construir un ambiente que le permita a la ciudadanía entender que sus autoridades y que quienes están ocupando cargos relevantes solo tienen como principal objetivo mejorar su calidad de vida, mejorar el progreso, acelerar el progreso del país y construir más equidad y justicia. Entonces, quien no entre en ese carril, creo que a largo plazo va a terminar perdiendo, porque hay cosas que pueden sonar muy bonitas en el corto plazo, pero en la medida que la gente se dé cuenta que no son efectivas, pueden sentirse engañados. Alcalde, ¿usted ha tenido otros episodios como los que ha descrito en el pasado de amenazas? Sí, efectivamente. Recordemos que estamos, obviamente, en nuestro país en una circunstancia muy particular. Los últimos 10 años se duplicaron los homicidios, en los últimos 4 se duplicó la cantidad de imputados no conocidos con relación a los homicidios. Recordemos que en 2022 los delitos de robo con violencia e intimidación aumentaron un 63%, una cifra exorbitante el aumento de un delito tremendamente grave y que además afecta, genera mucho temor, etcétera. Y eso obviamente también cuando uno está en el territorio tratando de implementar políticas de seguridad, implementamos por ejemplo módulos de seguridad en distintos sectores de la comuna, y el primer día que instalamos un módulo en un sector complejo para justamente ir ganando el espacio a la delincuencia, el módulo fue atacado, recibió 6 impactos de bala de gente que nos amenaza y que quieren que retiremos los módulos y que obviamente no estemos presentes en el territorio, pero vamos a seguir estando y dando la pelea para ayudar a nuestra gente. ¿Y qué resguardos, a los vecinos y las vecinas? ¿Y qué resguardo está tomando usted personalmente, alcalde? Disculpe. ¿Qué resguardo está tomando usted personalmente? Bueno, el Ministerio Público ordenó ciertos resguardos. Creo que por prudencia uno no los debe exponer así tan... ¿ya? Pero evidente, hay ciertos resguardos, pero también mi convicción es una convicción férrea en que hay que cumplirle a la gente, y más allá de las amenazas que uno pueda recibir, imagínate si uno, que es autoridad, las recibe, imagínate lo que le está pasando a nuestras vecinas y vecinos que no tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, obviamente de contar con una institución detrás como esta, y por lo tanto lo que yo hago es empatizar con ellos, ponerme en su pellejo y obviamente tratar de avanzar cada día más en el combate contra la delincuencia. Dicho sea de paso, necesitamos una intervención urgente de parte del gobierno con el combate al comercio ilegal en la zona del centro de la comuna, un tema que está pendiente desde el aniversario del estallido social el año pasado y que la comuna de Puente Alto reclama a gritos, porque necesitamos recuperar el centro, poder volver a circular con tranquilidad y obviamente también que la gente que paga sus impuestos, que tiene el comercio establecido, no sea injustamente tratada por el Estado, ¿ya? Así que le estamos pidiendo a la Gobernación Regional y al Ministerio del Interior
que hagan un plan parecido al que hicieron en Meis, en Maipú o en el Paseo Puente en Santiago Centro. Necesitamos esa intervención rápidamente. Alcalde, solo para cerrar, porque ya se nos acaba el tiempo, pero ¿hace usted algún llamado? Yo hablo de los alcaldes de su sector para enfrentar este nuevo proceso que se abre con este plan Calle Sin Violencia. Fundamentalmente tratar de colaborar, pero además de colaborar es muy importante que estemos muy pendientes de que esto no quede solamente como buenas intenciones. Lo que necesitamos también es que los alcaldes y las alcaldesas estén verificando permanentemente que el plan se cumpla y creo que el gobierno es necesario que le agregue al plan la evaluación con métricas claras de cuál es la repercusión, el impacto que va generando el plan en los lugares de intervención para que obviamente también se pueda ir perfeccionando este plan, ¿ya? Me parece que es un plan que va en el sentido correcto. Además, hay muchas comunas que venimos hace rato pidiendo la mayor presencia policial y si este plan nos va a entregar esa presencia policial que hemos reclamado tanto tiempo, me parece un avance. ¿Coincide con aquellos que piden todavía, estado de excepción para la región metropolitana? Mira, entiendo que la sensación de temor va llevando a que las personas pidan una intervención de esa naturaleza. Creo que habla también de la debilidad institucional que tenemos en nuestro país, porque no puede ser que finalmente tengamos que estar recurriendo a los militares para solucionar problemas que debe solucionar la institucionalidad. Creo que todavía hay una serie de medidas que el gobierno debe implementar y creo que de verdad no es el momento. Sin embargo, no lo descarto más adelante si es que la situación se pusiera todavía más compleja. Pero creo que hoy día lo que tiene que hacer el gobierno es brindarle el apoyo a las policías, generar un cambio al sistema garantista, terminar con la discrecionalidad que tienen los tribunales muchas veces para colocar las penas en ciertos rangos de pena, disminuir esos rangos y además de todo terminar con un sistema que, por ejemplo, a quien cometió un homicidio, cuando cumple el 50% de su condena, ya se le permite tener ciertos beneficios intrapenitenciarios que incluyen a veces incluso la salida, los fines de semana, las salidas dominicales. Entonces las penas en realidad no se cumplen. Creo que hay que buscar el cumplimiento efectivo de las penas. Las penas finalmente están escritas en un papel, pero muchas veces se diluyen por distintos beneficios, porque este es un sistema tremendamente garantista. Y creo que también hay que pensar en los derechos humanos de las víctimas, que son la gente honesta y trabajadora que todos los días trata de salir adelante. Bien, pues alcalde Germán Codina, muchísimas gracias por habernos acompañado. La próxima vez que lo entreviste lo voy a entrevistar fuera de la alcaldía para poder preguntarle más temas políticos, ¿ah? Muy bien, y fuera del horario laboral, feliz. Feliz, nos vamos a organizar para aquello, no se preocupe, ya lo tengo en mente. Muchas gracias, Germán, que esté muy bien. Gracias. Cuídese además. Muy bien. Gracias. Chao, chao. Bien, vamos a saludar a esta hora a nuestros auspiciadores. Coopeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos a un pequeño corte y al regreso vamos a estar conversando con el presidente de la Asociación de Fiscales, Francisco Bravo, acerca de la petición que le hicieron a su propio fiscal nacional de suspender el criterio Valencia. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler